En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Vamos a continuar entonces con el estudio del proyecto de ley, que usted sabe está en primer trámite constitucional sobre el uso del agua de mar, más conocido como desalinización. Hay un informe complementario del segundo informe, pero lo que quiero saludar ahora, junto al senador Castro, y a los miembros de la Secretaría, por supuesto, es a nuestros invitados. Han pedido asistir de la Asociación Chilena de Desalinización. En este caso le damos la bienvenida a don Carlos Foxley y a don Francisco de la Barra. Ambos muy bienvenidos y vamos a iniciar inmediatamente en comité entonces para escucharlos. No sé quién va a partir. ¿Hay cuenta? Muy breve, sí. Muy bien. Muy breve, Presidenta. Se ha recibido una solicitud del señor Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, para participar de la discusión de las normas penales y procesales penales contempladas en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas, que está en el segundo punto. Exactamente. Él pide participar con el objeto de colaborar con la Comisión para un pronto y debido despacho del proyecto. Hace presente que como Fiscalía participaron activamente en el debate de la iniciativa durante el primer trámite. Muy bien, ¿Te parece? excelente. Entonces, perfecto. Cuando coordinemos, digamos, cuándo vamos a seguir con ese segundo proyecto, perfecto. Ahí lo invitamos. Perfecto. Muy bien. Nuevamente reiterando las gracias a nuestros invitados, le doy la palabra, no sé quién va a comenzar, don Carlos Foxley o don Francisco Lavarra. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a partir haciendo yo la presentación que está compartiendo Francisco en este minuto como presidente de la Asociación Chilena de Desalinización y de la cual Francisco es su secretario. Una introducción muy cortita de lo que es la asociación, algo sobre el cambio climático y la situación en Chile, en la zona central de Chile fundamentalmente, por qué vemos al agua de mar como una alternativa real para aportar como fuente de agua dulce nueva a nuestro país. Y ahí entramos ya un poco en el marco legal de los proyectos de desalinización y algunas consideraciones generales y comentarios u opiniones que en esta asociación tenemos respecto al documento que ustedes muy gentilmente nos han hecho llegar. Básicamente, la asociación gremial nació hace aproximadamente 3 meses, a pesar de que veníamos conversando varias empresas que estamos relacionadas con la desalinización hace ya más de un año, porque veíamos que era muy importante coordinar esfuerzos y la forman, ahí tienen los logos de las empresas que la forman, pero básicamente son todos los actores, o casi todos los actores que estamos en el tema de la desalinización. Hay empresas como Acciona, GSI Nima de España, por ejemplo, o IDE de Israel, que son, o Suez de Francia, que son líderes en el desarrollo de tecnología y que han diseñado y construido muchas plantas en todo el mundo. Pero también hay usuarios, como el caso de las sanitarias de la primera y de la tercera región, por ejemplo, y que se está sumando también Aguas Andinas como un potencial usuario para el futuro. Hay firmas de ingeniería, como IDOM o Black & Beach, internacionales, pero con amplia presencia en Chile y experiencia de desalación. Hay estudios de abogados, como la gente de Barros y como la gente de Prieto. Hay desarrolladores como Oceanus, que está impulsando un proyecto de agua y energía, o como se llama, como Almar, que ven proyectos medianos y pequeños también, y que han tenido mucha experiencia en Medio Oriente. Y también estamos incorporando a firmas más, hay algunos startups o firmas chilenas como Blue Marel, que es un desarrollo de emprendedores chilenos que están desarrollando tecnología para utilizar la información satelital y de ese modo poder prevenir fenómenos que ocurren en el mar con anticipación, a fin de mejorar la operación de las plantas desaladoras. Don Carlos, ¿me permite una pequeña interrupción? Sí, como ha llegado el senador Alvarado, vamos a dar entonces inicio formal con el quórum establecido a la comisión, discúlpeme, entonces, por favor. Entonces damos por iniciado, que estábamos en comité, damos por iniciada la sesión. Muchas gracias y bienvenido, senador Alvarado. Disculpe, don Carlos, adelante. No, por favor, cuando necesito, cuando quiera, con todo, no hay ningún problema. Entonces, lo que tratamos de explicar aquí es que
tenemos una mirada desde varios ángulos al tema de la desalinización y nacemos con el objetivo básicamente de promover el desarrollo de la desalinización como una fuente nueva, una fuente fresca de agua para Chile y con un marcado énfasis en que sea bien hecho, en que sea una solución que sea asequible y que sea además eficiente, cuidadosa de los recursos y amigable, sustentable y compatible con el medio ambiente. Y lo que vemos un poco hacia el futuro es que con la desalinización vamos a contribuir a que todas las personas y las diferentes actividades productivas en Chile puedan tener acceso al agua y que este proceso sea un proceso colaborativo, que sea bienvenido y deseado por las comunidades y por todos quienes nos preocupamos del medio ambiente. Entonces, ese es un poco lo que nos guía el foco de la asociación gremial. Y nos enfrentamos además a una coyuntura muy especial, y es que en la zona central de Chile, lo que estamos viviendo este año, el año pasado, pero en realidad ya llevamos, este es el año número 13, es bestial en términos del cambio climático. ¿Ya? Entonces aquí vemos la información del BOP, está el 31 de julio, pero la figura no cambia mucho si la hacemos el 30 de septiembre, donde básicamente se ve que en gran parte de la zona central de Chile hay déficit de precipitaciones respecto a lo que se conocía como año normal, entre comillas, muy sustanciales, entre un 30 y un 60-70% de déficit. ¿Ya? Y esto no es solamente de este año, que es esta diapositiva, sino que en la siguiente podemos ver, esto también es del MOP, podemos ver un poco los ciclos, lo que está en verde es lo que está sobre el promedio, entre comillas, del año normal, lo que está en amarillo es lo que está abajo, y lo que está en cero sería como el promedio o lo que era el año normal. Y ustedes a la derecha, desde el año 2007 a la fecha, porque ahí no aparece el 2021, pero el 2021 está igual de malo que el 2019, tenemos ya 13 años de una sequía prolongada, lo que nos hace, después de conversar con muchos hidrólogos y gente que entiende del tema, pensar que estamos probablemente ya no frente a los ciclos como lo hubo en la sequía del 66, por ejemplo, el 69, que fue muy dura, pero que duró 4 años o 5 años, o la sequía que tuvimos a finales del 80, a principios de los 90 en Chile, o la sequía del 99-2000. Lo que vemos acá es una sequía ya de más de una década, lo que nos hace pensar en un cambio climático y que son condiciones que probablemente todo nos hace pensar que van a seguir. Y eso altera todo. Altera porque empezamos a ver desertificación muy importante en zonas que no la veíamos en Chile ni la sospechábamos, la verdad, hace poco. ¿Ya? Entonces, un poco la desalinización nació en Chile ya tiene bastante tiempo. Y ¿qué es lo distinto a otras fuentes de agua? ¿Qué es lo distinto que vemos en la desalinización de agua de mar a la desalinización salobre, que es el agua de pozos, por ejemplo, o aguas subterráneas, o aguas de ríos, de lagunas, en fin? Básicamente, en el mundo, en la Tierra, de toda el agua que hay, el 97,5% está en el mar. ¿Ya? Del 2,5% que queda de agua dulce, dos tercios de esa agua dulce están en condición de glaciares, ¿ya? Y por lo tanto, el agua que se utiliza para el consumo humano y de las actividades industriales, agua dulce, estamos hablando de que es alrededor del 0,8% del agua mundial, es menos del 1%. Y por lo tanto, cuando vemos que tenemos el 97,5% del agua que existe en el planeta está en el mar, y Chile tiene, afortunadamente, una extensa costa, y no solo eso, sino que además la mayoría de la población de Chile vive cerca de la costa, consideramos que somos unos privilegiados que tenemos que utilizar de la mejor manera posible este regalo que nuestro país tiene, que es una amplia costa. Hoy, y ya hace muchos años, hace más de 30 años, hay varias plantas desalinizadoras, estas son plantas industriales, y son de pequeño tamaño o mediano tamaño, que han estado fundamentalmente en el norte de Chile,
y muy asociados a lo que se llama el agua de reposición o make water de las calderas de las plantas de energía eléctrica. ¿Ya? También hay en Punta Arenas, o sea, en Cabo Negro, cerca del aeropuerto de Punta Arenas, Metanex, por ejemplo, funciona con plantas desalinizadoras, ENAP tiene plantas desalinizadoras, esto es sin mencionar a un importante número de caletas pesqueras o de pueblos que tienen plantas desalinizadoras instaladas y que funcionan hace mucho tiempo. ¿Ya? Pero lo que entendemos o a lo que apuntamos ahora es a la masificación de esto. Y para masificar, las plantas son de mayor tamaño, ¿ya? Y por eso hoy día estamos, digamos, hacemos un catastro de las plantas que tienen sobre 50, una capacidad para producir sobre 50 litros por segundo. Y aquí destacan básicamente dos industrias. Hoy la capacidad instalada en Chile de producción operando de plantas de este tamaño, o sea, no considera las que mostré en la diapositiva anterior, es del orden de 8.000 litros por segundo. ¿Ya? Y ahí destaca definitivamente la mina Escondida con casi 4.000 litros por segundo que desaliniza en sus instalaciones de Coloso, un poquito al sur de Antofagasta, donde tiene dos plantas desalinizadoras, una que tiene 7 u 8 años y otra que es más reciente, un par de años, ¿ya? Y que básicamente produce el 50% del agua desalinizada que se produce hoy en Chile. Después viene la empresa sanitaria Aguas de Antofagasta, que produce hoy alrededor de 1.200 litros por segundo, mayoritariamente en Antofagasta, pero también está produciendo en Tocopilla y en Taltal, ¿ya? Y que abastece la mayoría de su área de concesión con agua desalinizada. Está un proyecto minero que es la mina Spence, que subcontrató el servicio de suministro de agua en un esquema que se llama POT, que es que un tercero, un privado en este caso, construye, financia, opera y mantiene una planta por un largo plazo, y esta planta tiene una capacidad de producción de 1.000 litros por segundo. Esta la mina Candelaria, que tiene una planta desalinizadora que tiene una capacidad de 600 litros por segundo, pero que en realidad entrega una parte del agua a la mina y una parte muy importante se entrega para regadío o para consumo humano en la cercanía. La recientemente construida y puesta en marcha planta de CONSA, la empresa estatal, que construyó con una capacidad de 450 litros por segundo y que va a poder crecer hasta 1.200 porque la infraestructura está hecha para 1.200, si bien los equipos están solamente para 450, y están en construcción para estar operando el próximo año una planta desalinizadora de la compañía minera Quebrada Blanca, al sur de Iquique, con una capacidad de 1.200 litros por segundo, la minera Los Pelambres, cerca de Los Vilos, de 400 litros por segundo, con la intención de crecer al doble, y una planta que hay una empresa privada de capitales brasileños que se llama Aguas Pacífico, que tiene la aprobación ambiental de un proyecto y que comenzó la construcción de la subestación eléctrica de ese proyecto para una desalinizadora de 1.000 litros por segundo, muy cerquita de nuestro Congreso, en la bahía de Quintero, en Ventana. Y esa es una planta que espera ser multipropósito y alimentar a varios clientes. De manera que la planta de Quebrada Blanca va a estar operando el próximo año, Minera Los Pelambres entre fin del próximo y principios del 23, y Aguas Pacífico probablemente finales del 23, principios del 24. Y en licitación, hoy día los tres proyectos más importantes son el proyecto de Coyahuasi, también una planta en el sur de Iquique, con una capacidad de 1.600 litros por segundo, Manto Verde, que es una planta existente que está en la tercera región, pero que espera añadir 200 y 300 litros por segundo a los 120 litros que tienen hoy día. Y está el proyecto de Codelco para su distrito norte, que va a partir con una capacidad instalada de 800 litros por segundo y va a crecer después hasta 1.100, con 1.156 litros por segundo adicionales. En resumen, hoy hay 8.000 litros por segundo instalados, en construcción hay 2.000 y en licitación, pensando en estar disponibles hacia el 2025, hay otros 3.000 o un poquito más de litros por segundo, con lo cual estamos hablando de que en los próximos 5 años Chile podría pasar de 8.000 a 16.000 litros por segundo, duplicar su capacidad, por lo que está en construcción, operando y que se va a licitar. ¿Ya? Y por lo tanto,
la pregunta que nos hacemos y que creo que comparte la sociedad chilena y como reflejo de ella el Senado, por supuesto, es si la desalinización es la solución. Y aquí nosotros básicamente lo que nos preguntamos es cuáles son las fuentes que tenemos disponibles, cuál es el costo, no solo económico, sino también de sustentabilidad, de permanencia en el tiempo, de desarrollo sostenible, ya que de las fuentes que estamos utilizando hoy, cómo va a variar la demanda, que normalmente al aumentar el ingreso per cápita en todo el mundo aumenta la demanda per cápita de agua, y adicionalmente si aumenta la población también aumenta el consumo, de manera que prevemos, independiente de que las faenas industriales, el uso agrícola y el humano puedan mejorar y hacer más eficientes sus proyectos, las sanitarias disminuir las pérdidas que tienen en la conducción del agua, aún así creemos que en el mediano plazo la demanda de agua fresca va a seguir creciendo. Y en segundo lugar, como conclusión, vemos lo que pasa en todo el mundo, y es que la desalinización normalmente no es la primera opción de abastecimiento. Es una opción que requiere mucho trabajo, es mucho más difícil desalinizar que canalizar agua de agua lluvia, agua nieve. Entonces, es una alternativa técnicamente, no cabe duda, y hoy afortunadamente se puede hacer de muy buena manera y mitigando todos sus impactos ambientales, minimizando el consumo de energía, que ha disminuido mucho, entre paréntesis, en 30 años ha disminuido en 7 veces. Hoy es el 15% de lo que era hace 30 años. Y en muchas zonas de nuestro país se está transformando hoy en indispensable. ¿Ya? Yo me atrevería a augurar que para nuestro Congreso Nacional ubicado en Valparaíso, si no se construye pronto una desalinizadora, el Congreso, al igual que la población de la quinta región, en pocos años va a tener periodos de años con mucha dificultad para el suministro de agua potable. Ni hablar de la gente que utiliza el agua de los ríos de la zona para regadío. Y la pregunta que nos hacemos y un poco entendemos es la razón por la cual les pedimos que nos invitaran, invitación que les agradecemos que gentilmente hayan aceptado. Nosotros somos nuevos, llegamos tarde a este debate que lleva mucho tiempo, ustedes lo han masticado y lo han digerido. Las preguntas que nos hacemos, que le hacemos nosotros como asociación gremial a la sociedad chilena, que se refleja en el mundo político, ¿no es cierto? Deseamos generar las condiciones para incentivar el desarrollo de la desalinización como una opción de abastecimiento. Queremos que haya desalinización en Chile cuando se necesite. ¿Y qué hacemos en lo coyuntural, en la emergencia, en donde estamos parados hoy día, octubre 2021? ¿Qué hacemos para cortar los plazos de los nuevos proyectos? ¿Qué hacemos para, sin transar en temas ambientales o en temas de armonía con las comunidades, cómo hacemos para destrabarlos, para acelerarlos? ¿Por qué? Porque la tramitación de los permisos y los estudios de ingeniería que requieren una planta desalinizadora desde el día que un grupo de personas deciden ir adelante con el proyecto, va a durar, en la experiencia nuestra, un mínimo entre 3 y 4 años, hasta tener dos permisos que son muy importantes, que son la RCA y la concesión marítima. Y luego para construir esa planta, por muy modular, por muy en stock que estén los equipos, etcétera, no se va a demorar menos de 2 años y medio a 3 años. O sea, estamos hablando entre 6 a 7 años. Por eso que planteamos esas preguntas que concuerdan con lo que veíamos al principio, que era nuestra visión, y es, vemos a Chile utilizando su costa, utilizando el agua de mar para desalinizarla, para que tenga una fuente adicional de agua. Y aquí dejo un poco a Francisco que continúe. Muchas gracias a don Carlos Foxler. Don Francisco tiene la palabra. Estás en mute, Francisco. No estamos oyendo nada. Parece que sigue silenciado o algún problema de conexión porque no se oye nada. Parece que está silenciado. Francisco, estás en mute. No te oímos, no te oímos. Está silenciado. Ahí sí. Ahora sí. Adelante, Muchas gracias. Francisco. Tiene que empezar Muchas de nuevo.
No, bueno, volviendo en línea con lo que está exponiendo Carlos, el propósito de la presentación del punto de vista más, entrando al ámbito más legal y el ámbito del proyecto de ley que se está tramitando en el Senado, era un poco también mostrarle en lo que es nuestra experiencia en el desarrollo de estos proyectos y las piedras de tope en las cuales normalmente nos vemos involucrados al momento de desarrollar estos proyectos. Y tratamos estos temas porque vemos que muchos de ellos están tratados en el proyecto de ley que se está analizando, pero hay muchos otros temas que no son objeto de regulación en el proyecto de ley y quizás es parte importante de los temas que nos gustaría plantearles en términos de posibles mejoras o ámbitos de mayor profundización con mira a que efectivamente el proyecto de ley mire el desarrollo de la desalinización de manera más íntegra. Carlos recién comentaba, para efectos de desarrollar un proyecto de desalinización, y aquí estoy planteando un mapa de un proyecto de gran escala, no piensen necesariamente que aplique a todos, porque esto probablemente es mucho más sencillo para efectos de un proyecto de menor escala. En el caso de un proyecto de gran escala, la planta desalinizadora va a estar ubicada al lado del mar y lo primero que va a obtener o requerir obtener una concesión marítima, ¿ya? Que es una de las materias objeto del proyecto de ley. La concesión marítima, y esto es importante considerarlo, hoy día es un título jurídico habilitante para efectos de acceder a la playa y al fondo marino, ¿ok? Es básicamente un título que faculta a un tercero para poder instalar infraestructura en playa, el borde marino, el borde costero y en el lecho marino, ¿ya? Pero por lo tanto la concesión marítima legalmente no está planteada como un título habilitante para efectos de uso de agua de mar propiamente tal, ¿ya? No digo que eventualmente la concesión marítima sea o no deba ser el título jurídico, pero es importante entender hoy día qué es lo que efectivamente regula la concesión marítima y por lo tanto, si ese título jurídico, hoy día llamado concesión marítima, queremos de alguna manera transformarlo o ampliarlo en su ámbito de efectos, para efectos de no solamente otorgar ese derecho a uso y goce respecto del lecho de borde marítimo, sino también respecto del agua desalada que se extrae como consecuencia de la actividad propiamente tal. Hay un tema hoy día, lamentablemente, procedimental, en términos de que las concesiones marítimas son tramitadas por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y los plazos para obtención de estas concesiones marítimas son extremadamente largos, ¿ya? Nosotros hicimos un estudio comparativo respecto de los plazos que se estaba demorando la Subsecretaría de Fuerzas Armadas para otorgamiento de estas concesiones marítimas y nos llevamos la sorpresa en que primero no hay uniformidad para nada en términos respecto de los plazos en el otorgamiento, ¿ya? Porque esto opera de manera, podemos decir, descentralizada con un pronunciamiento final a nivel del Ministerio de Defensa. Pero toda la tramitación se hace a nivel regional. Y lo que sorprende que es que dependiendo de la región en donde se desarrolla un proyecto o donde se tramita la concesión marítima, tú te puedes demorar 2 años, 3 años, 4 o 6 años. Para proyectos de exactamente las mismas características, mismas condiciones, mismos antecedentes. Entonces, ahí hay algo que básicamente uno le gustaría tener mayor uniformidad en la tramitación, en los plazos asociados a la obtención de esta concesión marítima, que es el permiso crítico sin el cual el proyecto no se puede desarrollar, ¿okay? Lo segundo, si quien desarrolla el proyecto es una empresa sanitaria, va a requerir de una concesión sanitaria que básicamente le otorga una serie de derechos y obligaciones respecto del área de la concesión, que no siempre aplica principalmente para empresas que no ejercen giros sanitarios, que podrían ser empresas mineras o eventualmente desarrolladores de plantas desaladoras no mineras. Por lo tanto, esos terceros, que no requieren o que no tienen áreas de concesión por vía de concesión sanitaria,
van a necesitar interconectarse para efectos de obtención de energía y principalmente van a tener que tener un título jurídico que les permita construir un acueducto normalmente desde la costa hasta la cordillera. Normalmente para la gran mayoría del caso de los proyectos mineros, un proyecto de salinización implica la construcción de un acueducto normalmente de un rango de 200 kilómetros de largo, pero que más complejo respecto a su longitud es la altura que tiene que superar el acueducto. Estamos hablando de un proyecto que parte en cota 0 y que tiene que llegar hasta aproximadamente cota 4000, ¿ya? Y para llegar a una cota 4000, ese proyecto va a requerir de lo que llamamos estaciones de bombeo, que son normalmente 3 o 4 puntos de bombeo que empujan esa agua desde la costa hacia la alta cordillera, y permiten que efectivamente el agua llegue hasta los puntos de uso. ¿Ya? Ahora, cuando una empresa minera, efectivamente, por el ámbito de la ley del Código de Minería, hoy día tiene herramientas legales para efectos de poder imponer una servidumbre de acueducto. Pero no sucede esto respecto de cualquier otra empresa que no sea minera o que eventualmente no tenga una sanitaria. Entonces, si aquí quisiera haber una compañía desarrolladora que quisiera eventualmente utilizar la desalinización para efectos de suministro a nivel agrícola o a nivel industrial, esa persona tiene que negociar los derechos de uso del suelo por una franja de más o menos los 200 kilómetros que les mencioné anteriormente. Y eso implica restricciones de facto muy difíciles de poder superar, y que claramente dejan a un desarrollador no minero o no sanitario en una situación bastante mejorada respecto de una empresa sanitaria o minera. Se van a requerir aquí también, probablemente si el proyecto se desarrolla en el norte, protección de la propiedad minera, y por último, otros permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Quizá el permiso más importante que hablamos es la resolución de calificación ambiental. Y esto, bueno, y aquí hay un punto medular que trata el proyecto, y que nos gustaría eventualmente comentar más adelante en esta presentación. ¿Qué aspectos legales nosotros creemos que debieran ser parte de una regulación que efectivamente recogiera el punto que plantea Carlos en términos de reconocer a la desalinización como una herramienta que nos permita utilizar o contar con una fuente de disposición y abastecimiento complementaria? Primero, creemos que es necesario tener un régimen legal integrado que mire a la desalinización en todas sus etapas, en lo que llamamos la generación, el transporte y la distribución. Vemos que hay muchos aspectos del proyecto de ley que están principalmente focalizados en la primera etapa, en lo que llamamos la generación, la captación del agua. Por lo tanto, el proyecto está mirando fundamentalmente cómo efectivamente se otorga un derecho para que una persona pueda usar o aprovecharse del agua de mar, ¿ya? Pero nada se regula en lo que se refiere al transporte de esa agua y a la distribución de esa agua. Y ahí creemos que hay un vacío importante que debería ser objeto de una regulación complementaria. Lo segundo, redefinir el rol del Estado en la planificación, coordinación y promoción de la industria, tema que trata el proyecto de ley, respecto a una política en general del borde de uso costero y la definición de un plan estratégico nacional en materia del uso del agua de mar. Estamos muy alineados respecto a este punto con lo que se señala en el proyecto de ley. Creemos que aquí es muy importante que también se redefina bien el rol de cuál va a ser el órgano del Estado que va a cumplir ese rol planificador, coordinador y de promoción de la industria. Hoy día el proyecto de ley está radicando, como está focalizado principalmente en lo que se refiere a la captación del agua de mar, en términos prácticos, delega parte importante de esas facultades en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Cosa que creemos, bueno,
creemos que no es el órgano que desde el punto de vista estratégico parecía ser más competente para efectos de resolver un tema de este tipo. Se está hoy día regulando la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que va a depender del Ministerio de Obras Públicas, y creemos que esta es una de las materias, una materia importante en la cual esa subsecretaría debiera tener un rol importante en su definición, planificación y definiciones de roles. Tercer punto crítico que también creemos que debería tener la regulación es garantizar lo que llamamos el derecho de uso, goce y disposición del agua desalinizada. Y acá hablamos de certeza jurídica, porque acá siempre entendemos que sobre este punto hay matices ideológicos o políticos o incluso jurídicos que en donde algunos plantean que el agua de mar, una vez desalinizada, pasa a ser privada, mientras que otros consideran que el agua desalinizada mantiene el carácter de bien de uso público. Para nosotros lo importante es que, más allá de una u otra visión, es que se garantice el derecho de uso, goce y disposición del agua desalinizada una vez que está intervenida. Y eso otorga un nivel de certeza jurídica para quien invierte en el desarrollo de este tipo de proyectos. Cuarto punto, promover la participación pública, privada y mixta en el desarrollo de los proyectos. Acá creemos que, dada la relevancia y tipo de agente involucrado, debiese haber un rol importante tanto por parte del Estado, debiera haber un rol importante tanto por las empresas privadas, pero también hay un espacio importante de colaboración y de desarrollo de asociaciones públicas, privadas, para el desarrollo de estos proyectos. Creo que Chile en eso tiene una experiencia ya tomada por otros ámbitos u otros sectores regulados, y no vemos por qué en el ámbito de la desalinización no podemos tomar ventaja de ese conocimiento y esas buenas experiencias. Quinto punto, ya lo habíamos mencionado con anterioridad, perfeccionar el sistema de concesiones marítimas, administración de lo que llamamos el borde costero, o esta nueva figura de la nueva concesión de desalinización, que podríamos hablar que quizás un paso más allá de lo que hoy día se habla de la concesión marítima. No sería, creo que aquí puede haber espacio para hablar de una figura de una concesión, bueno, o le llamamos marítima o de desalinización, pero que al igual que en otros sectores regulados, si bien otorgue derechos e imponga obligaciones a quien se le otorga esa concesión. Y por ejemplo, uno de esos beneficios podría ser el sexto punto, que es el régimen jurídico en materia de servidumbres para el transporte y la distribución del agua de mar. Ya les mencionaba al principio, salvo que uno sea una empresa sanitaria, en donde me beneficio de los derechos que tengo como titular de una concesión sanitaria, o salvo que yo sea una empresa minera, en donde me beneficio del régimen legal de servidumbres mineras, no existe un régimen jurídico en materia de servidumbres para el transporte y distribución del agua de mar, lo cual impide, de manera de facto, o entorpece o hace muy dificultoso poder transportar esa agua a los puntos de consumo finales. Un séptimo punto que creemos relevante es promover la certeza jurídica y la celeridad en materia de permiso. Creo que aquí, bueno, este es un punto que en general hoy día se hace complejo desarrollar un proyecto de gran escala cuando muchos de los permisos demoran el tiempo que están demorando, cuando no hay uniformidad en los criterios de asignación de ciertos permisos, y cuando vemos que hay órganos del Estado que toman ciertas decisiones contradictorias entre sí, ¿ya? Entonces, creo que es importante que se promueva certeza jurídica y que se permita la celeridad. Y aquí creo importante, especialmente en el contexto de coyuntura hídrica, que creemos que tiene que haber espacios por parte del Estado para, bajo ciertas situaciones de emergencia hídrica, poder establecer algún mecanismo de celeridad en la tramitación de ciertos permisos para resolver problemas con mayor urgencia. Aquí nadie quiere bypasearse permisos o procedimientos necesarios para que todo se haga bajo regla,
pero sí es necesario que bajo situaciones de requerimiento público se puedan establecer mecanismos o celeridad en ciertos procedimientos o respecto a ciertos proyectos bajo ciertas condiciones excepcionales que determine la autoridad. Y lo último, como criterio fundamental, es establecer un sistema de permisos que esté más bien ajustado a la función del tamaño e impacto de los proyectos. Hemos hablado aquí mucho de los proyectos de gran escala, pero creo que para nosotros también es muy importante el desarrollo de plantas desalinizadoras de pequeña escala, pensando principalmente en caletas de pescadores, en zonas aisladas del país, en áreas en donde efectivamente la desalinización es la única forma de abastecimiento de agua para esos poblados aislados. Y hay que entender, por ejemplo, que en zonas aisladas una planta desalinizadora puede tener el tamaño de un refrigerador. Y por lo tanto, esa planta y los impactos que puede tener la misma no son para nada similares a los impactos de una planta desalinizadora de gran escala. Y eso debiera tener algún tratamiento diferenciado en materia regulatoria. Y no estamos hablando de algo que no sea reflejado en otros ámbitos del desarrollo legal o institucional del país. En el ámbito de energía, claramente se diferencia entre, por ejemplo, proyectos de generación de energía renovable de pequeño, mediano y gran tamaño. Y se establecen diferencias en lo que se refiere a la permisología aplicable a cada uno de esos proyectos. Por lo tanto, creemos que se puede eventualmente establecer sistemas diferenciados y ajustados en función del tamaño e impacto de los proyectos. Esto me gustaría detenerme en particular porque en el proyecto de ley que está analizando el Senado se establece en el ámbito de la modificación de la ley 19.300 sobre bases del medio ambiente un nuevo artículo en el cual se establece que todos los proyectos de desalinización, todos, deberán necesariamente someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Creemos que esto, primero, contradice un poco el propio espíritu de la ley de bases del medio ambiente, en términos de que en general la ley de bases del medio ambiente ha establecido las distintas tipologías de proyectos que deben someterse a su evaluación, algún criterio de materialidad en el impacto, que está reflejado en varias de las disposiciones del artículo 10 de la ley de base. Y lo que nos preocupa en particular que esa regulación tienda eventualmente a afectar precisamente a estos pequeños proyectos de desalinización que les mencionaba, del tamaño del refrigerador, en donde eventualmente el impacto de los mismos, desde el punto de vista ambiental, no debiera dar lugar necesariamente a una evaluación ambiental. Entonces, acá es importante, por lo tanto, establecer un marco legal que adecuadamente refleje un sistema de permisología ajustado en función de las características de cada proyecto. Dicho esto, quisiéramos un poco ir al detalle de algunos temas del proyecto de ley mismo, si es que todavía tenemos tiempo y de interés de la comisión. Le voy a pedir si puede sintetizar un poco, porque efectivamente se han extendido, pero está bien. Ojalá pudieras hacer no más de 10 minutos, por favor. Ningún problema. Si me da un minuto. Muchas gracias. Lógicamente, toda esta información después se la vamos a hacer llegar a la comisión a través del secretario, pero muchos de los temas son temas que ya hemos discutido a lo largo de la presentación, ¿ya? Lo primero, este concepto de que se habla de que por la vía del otorgamiento de una concesión marítima se le confiere a una persona el derecho para poder extraer agua de mar. Y acá hay un tema más bien de carácter jurídico respecto del concepto de concesión marítima como título jurídico habilitante para extraer el agua de mar, ¿ya?
Históricamente eso no ha sido así, la concesión marítima tiene un propósito determinado y por lo tanto la pregunta es si más bien deberíamos hablar de una concesión de desalinización como una utilización matriz que no solamente permita eventualmente extraer el agua del mar, sino también permita ejercer otros derechos que ya les mencionamos antes, es decir, la posibilidad de poder imponer servidumbres para poder trasladar esa agua a los puntos de uso. ¿Ya? La segunda pregunta que viene respecto a este punto es quién debiera ser el organismo competente en el otorgamiento de esta concesión marítima. El proyecto hoy día lo prevé como parte de las facultades que tiene la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, y la pregunta es si es que, mirado desde el punto de vista más institucional a largo plazo y de este concepto de concesión de desalinización, si es que debiera ser la Subsecretaría de Fuerzas Armadas o el Ministerio de Obras Públicas u otra agencia quien debiera estar a cargo de el otorgamiento de esa concesión. Bueno, el segundo punto es algo que se refiere al concepto del agua de mar desalinizada y el carácter de bien nacional de uso público que tiene el agua desalinizada. Para nosotros lo relevante aquí es que, más allá del carácter privado o público, es que exista certeza jurídica en el título habilitante para que quien desale pueda usar, gozar y disponer del agua desalinizada, ¿ya? Para los proyectos de gran escala es extremadamente complejo que efectuado la inversión, sobre todo la infraestructura asociada, llegado el momento de la desalinización y utilizar el agua para el cual el proyecto ha sido construido, se determine de que esa agua no puede ser usada y gozada ni dispuesta por parte de su titular. El proyecto algo en línea va con este postulado, pero creemos que hay posibles mejoras en declarar de manera más explícita el título que debiera tener el titular de la concesión marítima, de la concesión de desalinización, en lo que se refiere al uso y goce y disposición del agua desalinizada. En segundo punto, también en este artículo el proyecto se refiere a las aguas de descarte, en la cual frente a la práctica real en el desarrollo de estos proyectos, las aguas de descarte o las aguas que son resultantes del proceso de desalinización nunca son restituidas a nivel de aguas continentales. En general, estos son materias objeto de regulación en las resoluciones de calificación ambiental de los proyectos que determinan obligatoriamente qué debe hacerse con agua desalinizada, con lo que se llama finalmente la salmuera. En el segundo artículo que plantea la Comisión respecto a la Estrategia Nacional de Desalinización, estamos totalmente de acuerdo con esa estrategia nacional, pero también creemos que debiera aquí definirse quién va a ser el órgano del Estado a cargo de implementar esa nueva estrategia, algo que ya comentamos con anterioridad. En lo que se refiere a modificaciones del decreto con fuerza ley 340 sobre concesiones marítimas, aparte de ya comentarles sobre el concepto de concesión marítima versus concesión de desalinización, lo que nos parece más importante u objeto de observaciones respecto de este nuevo articulado es lo que se refiere al artículo bis que está planteado por la Comisión. La Comisión plantea que o el proyecto establece que siempre debe prevalecer el uso para consumo humano, doméstico y de saneamiento en la mantención de un caudal ecológico de los acuíferos. Nosotros estamos de acuerdo con este principio de prioridad, pero creemos que lo que debe mejorarse es definir cuándo aplica esa prioridad. O sea, entendemos que la prioridad se refiere a un criterio dirimente en lo que se refiere a las solicitudes que están en trámite. Es decir, cuando dos o más personas presentan una concesión marítima ante la autoridad y la autoridad debe velar por definir qué concesión marítima
privilegiar, entendemos que eventualmente este criterio de prioridad que se establece en el proyecto de ley debieran ser aplicados. Lo que es mucho más complejo es que los criterios de prioridad apliquen una vez que la concesión ya esté otorgada, es decir, una vez que ya el proyecto está en operación. Y eso, en general, el proyecto no lo aclara, da espacio para que efectivamente, una vez ya obtenida la concesión, se pueda imponer un cambio de uso, y eso hace que un proyecto se ponga en riesgo fundamentalmente la viabilidad del proyecto, y principalmente también se ponga en riesgo la posibilidad de que esos proyectos puedan ser financiados por los montos de inversión asociados. Los proyectos de gran escala tienen un componente de financiamiento importante, y es muy importante que, por lo menos al momento de que la concesión ya esté otorgada, fijada sobre la base del criterio de prioridad, ese criterio de prioridad no se vea modificada una vez otorgada la concesión. Y como último punto, algo que ya también les planteamos al comienzo de la presentación, se refiere a las modificaciones a la ley 19.300 sobre bases generales, en el sentido de que todo proyecto de desalinización debe someterse siempre al sistema de evaluación de impacto ambiental. Nosotros creemos que, como está planteado esto, el proyecto no admite excepciones para el ingreso al sistema de impacto ambiental, cuestión que no es consistente con varias de las otras actividades que están descritas en el mismo artículo 10 de la Ley de Bases del Medio Ambiente. Y por lo tanto creemos que eso debiera de alguna manera ser matizado. Hay varios ejemplos en el mismo artículo 10 de distintos matices que se hace respecto de ciertas actividades, y creemos que esto es particularmente importante con miras a evitar el impacto adverso en pequeños proyectos rurales, caletas de pescadores, que se van a tener que ver forzados a tener que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental para la tramitación de una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental, lo cual para ese tipo eventualmente quizás de grupos hace que el proyecto derechamente sea inviable, ¿ya? Creemos que aquí lo importante es que quede espacio para que eventualmente en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental se determinen umbrales para el ingreso, en función eventualmente de la cantidad de litros por segundo u otras consideraciones que normalmente hoy día la autoridad ambiental sí tiene claro, y que determina para efectos de la presentación de una declaración de impacto ambiental o de un estudio de impacto ambiental. Eso es fundamentalmente por el lado nuestro. Desde el punto de vista de las observaciones, encantados de poder hacerle llegar este documento a la comisión a través del secretario, y cualquier otra información que la comisión considere importante o relevante. Comentarle a la comisión, por ejemplo, que nosotros como ACADES estamos trabajando en un estudio comparado de 7 legislaciones en la cual se están desarrollando proyectos de desalinización a nivel mundial, que incluye países como India, Singapur, España, Israel, Canadá, Estados Unidos, Chile, y nos encantaría compartirlo porque creemos que hay experiencias comparadas que nos permiten mirar lecciones y formas en que se han desarrollado estos proyectos en otras partes del mundo, con lo bueno y lo malo, y que eventualmente podamos ver qué de esas cosas o qué bueno de esas otras jurisdicciones podemos duplicar en nuestro país. Así que encantados de poder compartir toda esta información, así como esta presentación. Muy bien. Muchas gracias entonces a don Francisco y a la Asociación Chilena de Desalinización. Ustedes están bastante informados que esto comenzó hace bastante tiempo. De hecho, hemos pedido varias veces prórroga porque hemos armado una mesa técnica en donde han trabajado asesores, el Ejecutivo, la Dirección General de Agua, en fin. Aprovecho y veo por ahí a don Carlos Esteves, que aprovecho a saludarlo, exdirector general de Agua, que ha sido también un activo participante en esto y en la reforma del Código de Agua. Y naturalmente lo hemos revisado con bastante detalle, y esa es la razón por la cual
hemos elaborado incluso un segundo informe y ha sido una mesa que, como digo, ha trabajado. Esta presentación que nos van a hacer llegar y lo mismo el ofrecimiento de usted al estudio que han hecho, evidentemente que agradecemos y nos interesa mucho, así que toda la información que la considere pertinente, por cierto, será bienvenida. Así que agradecemos sus observaciones, por la verdad que se prolongó bastante más lo que pensábamos, digamos, esta parte de la sesión, así que lo vamos a dejar hasta ahí, agradeciéndoles nuevamente su presentación. Ha llegado la diputada Cristina Girardi y vamos a pasar entonces al segundo tema, salvo que algún senador quisiera hacer uso de la palabra. Senador Castro, brevemente, por favor. Sí, la verdad, Presidenta, que la presentación de esta asociación es bastante completa, me gustó mucho, nos entregan bastante insumos y sería muy importante que la Secretaría junto con nuestros asesores recopilaran esta información y la fueran trabajando, porque creo que ellos nos entregan insumos bastante valiosos y creo que sería muy buen aporte para este proyecto. Eso, Presidenta. Muy bien. Dicho aquello, entonces le agradecemos nuevamente, como digo, a la Asociación Chilena de Salinización. Esperamos los materiales de ustedes y vamos a continuar con el segundo punto de la tabla. Muchas gracias. Doña Cristina, gracias. Eduardo Pérez está pidiendo la palabra. Muy bien. ¿De la Dirección General de Agua? Sí. Buenos días, Presidenta. Mucho gusto y con su intermedio saludar a todos los presentes. Doy la excusa al director porque está en una reunión simultánea en este minuto y no ha alcanzado todavía a terminar. Muy breve, Presidenta, para señalarle que nosotros hace un tiempo hemos estado en conversaciones internas con el Ejecutivo, con distintos organismos internos, sobre el anteproyecto que hemos estado trabajando con el comité con asesores. En algunos temas puntuales, aunque son bastante amplios en algunos casos, esos temas con distintos organismos, con el Ministerio de Defensa, básicamente con Seguridad de Fuerzas Armadas, con medios nacionales, con medio ambiente, con economía, con la SECPRES y con minería. Y hemos recibido hasta la semana pasada recién distintas minutas opinando sobre este anteproyecto que hemos trabajado con los asesores. Y estamos en la etapa de ir consolidando comentarios y aclarando dudas de estos comentarios o observaciones que nos hacen los ministerios. Este trabajo no ha sido fácil porque es bastante arduo el trabajo que hemos realizado y han habido un sinnúmero de comentarios, entonces cuesta irlo procesando todos juntos, ¿no? Y estamos en ese proceso, Presidenta. Esperamos poder cumplir dentro del plazo que se nos ha fijado para llegar con ese texto a la Comisión. Estamos trabajando arduamente prácticamente todos los días con los ministerios que he señalado, pero tengo mis dudas respecto, o tenemos las dudas respecto de poder llegar a tiempo en 2 semanas más, creo que el secretario nos precisa, de ese plazo, ¿no? Por lo tanto, si yo sé que hemos tenido 2 veces plazos consecutivos de prórroga, nos vendría bastante bien como Ejecutivo, Presidenta, con todo respeto, poder conseguir una postergación adicional, porque queremos terminar bien. Nunca pensamos que iban a ser tan nutridos los comentarios de los 5 ministerios que nos han respondido. Ese es el contexto que tenemos, Presidenta, por su intermedio. Muy bien, yo entiendo que ha sido un trabajo bastante arduo, entiendo que es importante recibir justamente los comentarios de las distintas instituciones que fueron consultadas, que son decisivas, digamos, para el proyecto. Lo vamos a evaluar, ustedes avancen lo más posible, es lo que le vamos a recomendar, y nos avisan porque, claro, la próxima semana es regional, entonces la subsiguiente vamos a evaluar efectivamente si corresponde o no volver a pedir una nueva prórroga. Nosotros entendemos que estamos buscando y velando porque sea el mejor proyecto, pero quisiéramos ojalá que se cumplieran los plazos dentro de lo posible y lo vamos a evaluar a la semana subsiguiente, entonces, cuando regresemos de la semana regional, y solamente encarecidamente, mientras tanto, pedirles, yo sé que han hecho un trabajo bien intenso, pero que vayan viendo la posibilidad de, si es posible, sujetarse a las fechas originales. Así que le agradecemos a don Eduardo su observación, entiendo que eso es el criterio de la comisión, creo que estamos todos de acuerdo. Y nuevamente repitiendo entonces muchas gracias a nuestros invitados y pasamos al segundo punto de la tabla. Si no, quedan liberados, por supuesto que vamos a pasar a otro punto de la tabla, así que muchas gracias a los invitados.
el nombre de la comisión, entonces, le damos la bienvenida a la Comisión Especial de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía. Le damos la bienvenida a doña Cristina Girardi, que entendemos que ha sido la impulsora de este proyecto, que vamos a escuchar. Tiene la palabra, diputada Girardi. Bueno, buenos días. Primero agradecer la invitación, senadora, a usted y a los miembros de la comisión. Efectivamente, este es un proyecto que presentamos el año pasado, ¿no? Lo tramitamos bastante rápido en la Cámara, que tuvo un apoyo bastante transversal. Yo tenía una presentación, no sé si alguien la puede, para ordenar un poquito el... Mejor sería. Sí. Como antecedente, hay en la Cámara de Diputados, durante el 2011, entre 2010 y 2012, hubo 2 comisiones investigadoras sobre el robo de agua, ¿ya? Una fue presidida por el diputado Alinco y otra fue presidida por la diputada en ese entonces, Adriana Muñoz, ¿ya? Y ambas investigan sobre los distintos procesos de robo de agua, porque así se llamó la comisión, ¿ya? Y efectivamente se establece, ¿no?, que hay usurpación de aguas, que hay situaciones permanentes, sobre todo en la zona de Petorca-La Ligua, ¿no? Y eso obviamente quedó en comisión investigadora, pero nunca tuvo después ningún proyecto de ley ni nada que de alguna manera evitara situaciones como esta, ¿no? El año pasado, ¿no?, en una noticia que sale en un medio de comunicación, se establece que se establece lo siguiente, ¿no? Como en 2011, ya el exministro del Interior de Michelle Bachelet es nuevamente multado por la DGA por infringir el Código de Agua en la zona más afectada por la sequía en nuestro país. En concreto, Pérez Lloma fue multado por la instalación de un pretil, una suerte de mini represa a través de la cual habría desviado agua de forma ilegal durante casi 2 años hacia embalses que se encontraban en su propiedad. La sanción ascendente es de 14 millones y fue tachada de irrisoria por el dirigente de Modatima, Rodrigo Mundaca, en ese minuto, que era dirigente y que hoy día es el gobernador de la región de Valparaíso, ¿no? Las denuncias que se hicieron durante todo este periodo, ¿no?, desde la comisión investigadora, obviamente uno de los grandes denunciantes fue Modatima, ¿no? Y fue uno de los que más aportó información, tanto en esa época en la comisión investigadora como después que también ellos estuvieron en la tramitación de este proyecto de ley. ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley dada las circunstancias, ¿no?, dada la cantidad de denuncias que existen respecto de situaciones como esta, y donde hoy día la ley solo tipifica el delito de usurpación, ¿ya?, de derechos de agua, o sea, cuando se atenta contra la propiedad del derecho, no contra el agua propiamente tal. O sea, no hay delitos por usurpar agua, sino que por poner de alguna manera en cuestión los derechos de propiedad del agua de alguna persona que tenga estos derechos. Pero sobre el agua mismo no hay delitos, ni ambientales, ¿no?, ni por contaminar, ni por usurpar, ni por efectivamente afectar las cuencas, etcétera, ¿no? Y lo que hace este proyecto de ley es modificar el Código Penal y tipificar el delito, ¿no? Ese es como lo más importante, es como la base del proyecto, ¿no? Y lo otro que es importante del proyecto, porque me parece que no vamos a tener la presentación, lo otro que es importante, que efectivamente esto deja fuera, ¿no?, de los alcances de las sanciones, ¿no?, a los pequeños campesinos de agricultura de subsistencia, muy pequeños empresarios agrícolas, ¿ya?, y obviamente todo lo que tiene que ver con subsistencia, porque las sanciones que planteamos en el proyecto original eran altísimas, ¿no?, o sea, que estamos hablando de sanciones de cárcel, ¿no?, porque lo que hemos visto a través de la historia es que las multas se pagan y se reiteran los actos de usurpación, ¿no?, de desviación, etcétera, de las aguas. O sea, no, la multa no es un distractor, por decirlo. O sea, más bien es un distractor, pero no es
muchas gracias. No es algo que efectivamente haga que estas conductas no se repitan en el tiempo. Al contrario, ¿ya? Son muchas veces las mismas personas que aparecen, ¿ya? Entre ellos Luxi, ¿ya? Pérez Lloma y muchos otros que efectivamente han sido sancionados por estos temas, pero a la larga van repitiendo las conductas y las multas son muy pequeñas. O sea, si ustedes se fijan, después de 2 años, ¿ya? Solo se aplica una multa de 14 millones, ¿ya? Y la cantidad de agua desviada es bastante importante y la situación de sequía de la zona es brutal. O sea, todos conocemos la realidad de Petorca y de otros lugares de Chile donde cada vez tenemos más decretos de escasez hídrica y donde esto se repite a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Ah? Entonces, lo que hace el proyecto en definitiva es definir o tipificar este delito de agua, de robo de agua, ¿ya? Y durante la tramitación nosotros tuvimos obviamente a muchos invitados que estuvo Modatima, estuvo Greenpeace, ya a través de María Josefina Correa, estuvo Ezio Costa Cordela, profesor de Derecho en la Universidad de Chile y director ejecutivo de la ONG FIMA, Evelyn Vicioso, directora ejecutiva de Fundación Nehuenco, Mauricio Fernández, jefe de la unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos, delitos medioambientales y crimen organizado del Ministerio Público, y Carmen Herrera, jefa del Departamento de Fiscalización de las DGA. Estas personas, sobre todo del Ministerio Público, ¿ya? Y las DGA, fueron muy importantes a la hora de hacer los cambios que finalmente tuvo el proyecto. ¿Ya? Uno de los cambios que tuvo fue disminuir las penas. ¿Ya? Nosotros planteamos penas de 5, 10, o sea, partíamos de 5 años, ¿ya? Y obviamente el Ministerio Público muy razonablemente nos planteó que era inaplicable, o sea, que esto tenía que tener coherencia con otros delitos y por lo tanto parten en 3 años, y de ahí hacia arriba, ¿no? Y también se establecen y se mantienen las multas, ¿no? Entonces, en razón de las exposiciones que tuvimos, ¿ya? Se bajaron las penas. Ahora el proyecto plantea que el que extraiga, usurpe, contamine o desvíe agua será castigado con cárcel de 3 años y 1 día a 5 años. Cuando genere riesgos en la salud o un daño al medio ambiente, será en cárcel de 3 años y 1 día hasta 10 años. Cuando genere grave riesgo a la salud o grave daño al medio ambiente, cárcel de 5 años y 1 día a 15 años. Cuando alguien reincide en el delito que causa grave riesgo o grave daño ambiental, es cárcel de 10 años y 1 día a 15 años. Más multas que ascienden a 52 millones, que van desde 52 millones a 521 millones según la falta. Pero no sé en qué parte. Bueno, esto planteaba lo que yo decía, que el proyecto al inicio... La anterior, por favor. Anterior, esas son como las del final. ¿Ah? La anterior, una más anterior. Ya, eso es lo que planteaba el proyecto originalmente, ¿no? 5 años y 1 día a quienes afecten las aguas, 10 años y 1 día a quienes exista riesgo, 15 años, etcétera. Eso es lo que yo planteaba, que esto fue modificado, sobre todo con el aporte del Ministerio Público. ¿Ya? La siguiente. Esos son los expositores que tuvimos, los principales expositores en la comisión. La siguiente. Y estos son los cambios que tuvo, ¿no? Se modificaron los verbos rectores, eliminando aquellos que no tienen definición legal. Por ejemplo, una de las cosas que yo quería incluir, pero no pudimos, era el derroche, ¿ya? Fundamentalmente por esta, no sé si ustedes han visto las áreas verdes, cómo se mantienen en nuestro país, donde se deja una manguera y se deja corriendo, y puede estar 4 o 5 horas corriendo el agua, ¿no? Y nadie se inmuta, ¿no? Uno puede hacer las denuncias a la municipalidad, etcétera, pero estas son actitudes que se repiten en las empresas de mantención de áreas verdes. ¿Y el por qué? Es porque los municipios son los que pagan el agua, ¿no? Las empresas no pagan el agua, las pagan los municipios, ¿no? Entonces, la empresa no tiene ningún interés, ¿no? en preocuparse de cuidar
este importante elemento hoy día que es el agua en ninguna parte del país, haya sequía o no haya sequía, ¿no? Se bajaron las penas, se agregó como pena accesoria la suspensión de derecho a aprovechamiento de agua, esto es muy importante, ¿ya? Y se agregó a la exención a los pequeños agricultores o campesinos. En principio el proyecto solo incorporaba a aquellos que necesitan aguas por subsistencia y agregamos los pequeños agricultores y campesinos. Se agregaron estos delitos a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y se mejoraron las definiciones contenidas en el proyecto. Esto durante la tramitación a través de los aportes que hicieron los distintos invitados. Lo siguiente. Esta fue la primera votación en sala. Tuvimos una sola abstención, que fue de Kuschel, ¿verdad? Y después, ya aprobada, el proyecto vuelve a la comisión, se aprueba una indicación que incorpora, y esto es muy interesante, a las municipalidades, el Consejo de Defensa del Estado y a la Superintendencia de Medio Ambiente como querellantes, ¿no? Hubo una indicación que también se incorporó en sala de que querían que además ya habíamos rebajado las penas, que se rebajaran aún más, ¿no? Y eso por suerte se rechazó. Y rechazar esta indicación que rebajaba las multas en los casos en los que exista sanción administrativa por daño ambiental. Ya esas dos indicaciones fueron rechazadas en la comisión y vuelve a la sala y esta vez se aprueba por unanimidad de todos los diputados presentes, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esto es finalmente, aquí están como los delitos, ¿no? A quien extraiga, usurpe, contamine aguas terrestres, ya sean superficiales o subterráneas, cuando el mismo delito ocasione daño en el medio ambiente o ponga en riesgo la salud de la población, cuando se cause un grave riesgo en la salud de la población o genere un grave daño ambiental, cuando los delitos causen negligencia o imprudencia, y se castiga además la reincidencia. Ahí están las sanciones, de 3 a 15 años, las más graves, ¿ya? 500 a 10.000 UTM de multa, dependiendo de la gravedad del daño a los ecosistemas y personas, y también se suspenden los derechos de agua y será un delito de acción penal pública. La Superintendencia, el Consejo de Defensa del Estado, las APR, las municipalidades y movimientos sociales ambientales podrán querellarse y se eximen las razones relativas a satisfacer derecho humano al agua sin comercialización, además de pequeños agricultores, ¿ya? Me parece que esa es no sé si es la última. Eso, ¿ya? Lo importante de considerar es que este proyecto tiene como contexto además, ¿ya? El cambio climático. O sea, yo creo que la unanimidad de los parlamentarios que aprueban este proyecto tiene que ver con a lo mejor si este proyecto lo hubiéramos presentado hace 6, 7 años atrás, no hubiera tenido el apoyo que tiene hoy día. Yo creo que hoy día hay cada vez más conciencia, ¿ya? de la necesidad de legislar y de cuidar, ¿ya? el agua en un contexto donde todos los informes de expertos y de organizaciones que tienen que ver con el cambio climático han planteado que la vulnerabilidad de Chile ante el cambio climático es el agua y va a ser la sequía, ¿no? Entonces yo creo que eso es como un imperativo hoy día de no permitir, además esto obviamente no va a resolver todo el problema porque hay que tomar otras decisiones, ¿no? Pero no podemos permitir la usurpación, ¿no? El robo o la extracción ilegal o la contaminación de las aguas o la desviación de los cursos de agua, ¿no? Bajo ninguno de los aspectos, porque es lo que más tenemos que cuidar hoy día en nuestro país si queremos asegurar por lo menos la supervivencia ya no de nosotros, sino que de las generaciones futuras, ¿no? Esa es la presentación. Así que muy bien, le agradecemos mucho a la diputada Cristina Girardi y creo que todos estamos plenamente conscientes de los efectos del cambio climático y sobre todo acá está el senador Latorre y la que habla, que además somos de la región de Valparaíso y sabemos perfectamente la dramática situación que se ha vivido. Por supuesto en el Valle de Aconcagua, pero no solo en el Valle de Aconcagua, o sea, estamos todos plenamente conscientes. Mire, vamos a hacer lo siguiente que les propongo, así que nuevamente agradecerle a la diputada Girardi. Creo que compartimos absolutamente la necesidad de legislar, porque era absurdo que no tuviésemos una legislación específica sobre este tema, sobre todo hoy día que tiene más razón de ser que nunca. Pero vamos a hacer lo siguiente, la próxima semana es regional. A la subsiguiente, entonces, yo diría lo siguiente, vamos a invitar, que pidió incluso ser invitado la persona que mencionaba, Fernández el apellido, ¿no? Sí. Que viene a la Fiscalía, justamente. Sí. Yo creo que es fundamental partir con él y Dirección General de Aguas para poder realmente
escucharlos. Y ahí vamos a ver cuántos más invitados puede ser. Pero yo quiero que la sesión que vamos a partamos también por dos cosas. Primero, quisiera que esté presente la Dirección General de Agua, que hoy día el director no pudo venir porque quisiera que nos explicaran más en detalle la resolución que tomaron hace unos días, que provocó bastante conflicto con los agricultores de las secciones del río Aconcagua. En la suspensión, o sea, el tener que aportar lo que establecieron como cantidad las 24 horas del día y los 7 días de la semana fue bastante complejo, que motivó la intervención del propio gobernador, del ministro de Obras Públicas, reuniones de urgencia. Entiendo que hubo algunas modificaciones. Creo que es fundamental que escuchemos una explicación al respecto. Nos interesa mucho porque eso está demostrando justamente la gravedad de la situación que estamos viviendo. La razón de ser de esto era porque se necesitaba que desde el embalse de los Baromos llegara hasta Concón, donde está la planta de Esval, para que después pueda, en el tiempo que no se usa tanto el riego, se devuelve con la obra que hizo Esval para poder garantizar el agua. Consuma el agua al Gran Valparaíso, así que no es menor. Entonces, lo primero vamos a partir con la Dirección General de Agua. Después me gustaría que nos explicara más. Estuvo presente, no sé si está presente todavía la persona que estuvo trabajando, que nos pidió la eventual prórroga, ¿cómo se llama? Eduardo Pérez. Bueno, me gustaría que igual ya hay tiempo para que nos diga los avances, si había indicaciones nuevas. Entiendo que con la mesa técnica llegaron algunas indicaciones nuevas, necesitamos conocer las indicaciones, queremos saber el avance. Ahí vamos a evaluar si es necesario o no pedir prórroga, pero fundamentalmente conocer qué indicaciones hay. Si hay indicaciones, también invitar, por supuesto, al ministro para que esté presente y podamos profundizar, digamos, los avances que hayan tenido como mesa técnica. Y si nos da el tiempo, en esa sesión continuamos con, como decía, el proyecto de Cristina Girardi que nos acaba de exponer, y el invitado sería fundamental, en este caso, la persona de la Fiscalía. Eso sería como lo necesario. Fundamentalmente, repito muy brevemente, entonces primero una explicación clara de la Dirección General de Agua, la necesidad y cuál es el acuerdo actual que hay en relación a la intervención que hubo en las secciones del río Aconcagua. Lo segundo, ver todos los avances, los trabajos y lo que hayan logrado hacer de aquí a la subsiguiente. Y finalmente, entonces, para lo menos tener un invitado para el proyecto Cristina Girardi y después, por supuesto, continuaremos con más invitados. Así que eso sería la propuesta. Le agradecemos a la diputada. Si quiere decir algo. Sí, sí. Una cosa más, Presidenta. Quería mencionar que lo importante de la transversalidad que tuvo no solo en la votación, sino que también en los autores del proyecto, que son, además de mí, por supuesto, Daniela Chicardini, Carolina Marzán, Alejandra Sepúlveda, Sebastián Álvarez, José Miguel Castro, Diego Ibáñez, Daniel Núñez y René Zafirio. ¿Ya? Ellos fueron los coautores también de este proyecto y del interés que le puso toda la comisión de hídrico de la Cámara de tramitar el proyecto lo más rápido posible, entendiendo la urgencia. ¿Ya? Y yo humildemente quisiera también, yo sé y respeto los tiempos de cada comisión y de cada instancia para poder profundizar sobre el proyecto, pero creemos que es importante la urgencia y todos los proyectos de agua, yo creo que ustedes lo están haciendo, de tramitarlo lo más rápido posible para que efectivamente estos temas no se vuelvan a repetir. Un poco con lo que decía usted, senadora, de que hoy día se están pidiendo que se devuelvan al cauce algunos derechos de agua. Yo creo que muchas de esas medidas, si no existiera la usurpación, ¿ya? A lo mejor no tendríamos que estar pidiéndole a otros, ¿ya?, que reintegren en el caudal algunos litros por segundo que tienen otorgados, si es que efectivamente esta sanción efectivamente existiera. Entonces, es una realidad y de la cual yo creo que es importante que nos podamos hacer cargo y ojalá lo tramitemos con la mayor urgencia posible. Solo esa solicitud, conociendo obviamente y respetando completamente el desarrollo de esta comisión. Sí, no, obviamente que tener el mayor interés y así será, pero obviamente, como ya expliqué, nosotros no podemos seguir dilatando algo que para nosotros ha sido muy importante y que tiene que ver con el proceso de las resoluciones finales que esté llegando a esta mesa técnica en términos de la desalinización. Dicho eso, inmediatamente vemos el primer invitado y ahí vemos
con otras sesiones más. Así que muchas gracias y si no hay algún comentario, se da por terminada la sesión. Muchas gracias, entonces, hasta la siguiente.